El libro de Marcos, lección 10, los últimos días. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Marcos 13, 26, 27. El día de ayer hablamos de la abominación asoladora. El día de hoy hablaremos de una de las consecuencias de sus acciones. Porque esta abominación no solo causó la desolación, esta abominación además es causa de la gran tribulación. Tribulación. El diccionario lo define como congoja, pena, tormento o aflicción moral. ¿Cómo podemos imaginarnos esto en gran medida? El sitio a Jerusalén duró desde abril hasta septiembre del año 70. Durante este periodo se permitió la entrada a personas, pero no la salida. Recordemos que este sitio empezó a 3 días de la Pascua judía, lo que quiere decir que la ciudad estaba sobrepoblada en ese momento. Todas sus reservas de alimentos se agotaron rápidamente. Esto provocó que la gente empezara a comerse primero sus animales, luego sus cintos de cuero y algunos incluso sus sandalias. Algunos trataban de comer la hierba que crecía en los muros, pero si alguno era capturado tratando de salir, se lo crucificaba. De esta forma se apilaron cientos de muertos alrededor de Jerusalén. Se dice que el hambre era tal que incluso recurrieron al canibalismo. Ciertamente esta es una escena de gran aflicción, pero no son cosas que no se hayan escuchado antes en otras ciudades o incluso dentro del pueblo de Israel. El Antiguo Testamento nos cuenta que pasaron cosas semejantes. Y aunque es imposible para nosotros mesurar la aflicción de las personas en estas situaciones, no parece ser que sea una gran tribulación de la que no se haya oído antes o después. ¿Qué sucede entonces? Tal vez la respuesta está en lo que dice el autor de la lección, el pastor Thomas Shepard. Marcos 13:19 cambia también al tiempo verbal futuro, señalando así hacia eventos cronológicamente distantes respecto de la época de Jesús. Ayer vimos que el verso 14 de Marcos 13 hace referencia a Daniel 9:27. En Daniel también se nos habla de un tiempo de angustia. De hecho, se nos habla varias veces de esto. Y el periodo más largo es causado precisamente por el cuerno pequeño. Y este tiempo es 1260 años literales. Este periodo empieza aproximadamente en el año 538 y se extiende hasta el año 1798. Un tiempo en el que la Iglesia Católica Romana dominaba sobre gran parte de los imperios europeos. Muchos conocen este periodo de tiempo como el oscurantismo. Durante este tiempo hubieron grandes depresiones de distintas índoles. También se dice que no hubieron avances científicos, pero no fue así. Sí hubieron avances, pero solo los que permitía la Iglesia, porque aquellos no autorizados eran perseguidos, como Galileo y Copérnico. Pero la persecución más feroz fue contra aquellos que se oponían al dominio eclesiástico o gubernamental de la Iglesia. Muchas veces el ataque y la tortura era contra los mismos cristianos, y claro, la mayor muestra de esto fue la persecución contra los reformistas. Durante estos 1260 años, la Iglesia Católica Romana trató de aplastar brutalmente todas estas, entre comillas, herejías, sin nunca acabarlos totalmente. Y es que el diccionario también define tribulación como persecución o adversidad que padece una persona. En Daniel 12 se da una esperanza de libertad. En Marcos 13 Jesús también da una esperanza. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó aquellos días. Aquí necesito hacer una aclaración. Y es que hay algunas iglesias que dicen que el hecho de que las personas sientan que el tiempo pasa más rápido es una indicación de que el tiempo se está acortando. Esto no es así. Este es un fenómeno psicológico relativamente normal, ya que pasa en la mayoría de las personas. Y esto está relacionado con la actitud, los problemas, el trabajo, el estrés, la salud, la felicidad y principalmente con la capacidad mental. Y es que el cerebro con el tiempo se adecua a los trabajos, los patrones o las rutinas, lo que genera una percepción de que el tiempo pasa más rápido. Un niño no percibirá el paso del tiempo de la misma forma que lo hace un adulto, por más que tengan las mismas 24 horas. A propósito, ¿sabías que el día no tiene 24 horas sino menos? Los científicos determinaron eso con relación al tiempo exacto en que tarda la Tierra en girar 360 grados.
Pero tampoco se puede decir en base a esto que el tiempo se está acortando. Incluso podría ser al revés, porque según los mismos científicos, hace miles de años ese tiempo era menor y dentro de miles de años podría ser mayor. Entonces, tal vez lo más apropiado sería decir que el periodo de tiempo de angustia es el que se acorta. Y de cierta forma es así, porque una serie de 5 meses solamente es corto comparado con otros que según los historiadores duraron años. Y volviendo a los 1260 años, el nacimiento de las reformas y los gobiernos reformistas dio paso a que todos los que se sentían perseguidos pudiesen encontrar asilo en alguno de estos gobiernos simpatizantes, lo cual no fue exactamente un periodo de paz, pero dio alivio a aquellos que querían conocer la palabra de Dios. Y Jesús termina este espacio de advertencias y precauciones con la misma advertencia con la que empezó, con la advertencia contra aquellos falsos cristos y falsos profetas, que incluso podrían hacer señales y prodigios, que si fuese posible engañarían aún a los escogidos. Apocalipsis 13 nos dice que la bestia que con gran poder causó persecución recibiría una herida de muerte, pero también nos advierte que un día esa herida sería sanada y volvería a recuperar todo su poder de parte del dragón. Pero no necesitamos preocuparnos, porque Jesús nos dice: mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. De esta manera nos insta a regresar a la palabra de Dios, no solo a las profecías, sino a los evangelios y a todas las palabras de advertencia que Él nos ha dado a lo largo de su palabra, porque Él quiere salvarnos, Él quiere protegernos y lo hará mediante su santa palabra.